Buen día familia y comunidad de YouTube. Bueno, vamos a seguir con el capítulo uno. Como ya sabéis, empezamos la serie para explicar este libro, el libro de trascender los niveles de conciencia, que para mí es obligatorio. Así que si no has visto la introducción, que te la dejo aquí abajo para que puedas empezar por la serie. Vamos a explicar todo el libro y bueno, continuamos donde lo dejamos, que vimos toda la introducción y hoy vamos a seguir por el primer capítulo, que es el nivel de conciencia de la vergüenza. Por hacer un resumen súper rápido, digamos que Hawkins, a través de Hawkins, lo que bajó es como el mapa de la conciencia, que son como los diferentes niveles o estados de conciencia que va a experimentar aquí el humano en la Tierra. Es a lo que hemos venido, digamos, a experimentar todos los niveles de conciencia. Entonces, esto es como un mapa simplemente que nos indica pues lo que se vive en cada nivel, tanto las sensaciones internas como la visión de lo externo, como todo lo que se vive en ese nivel, y también cómo podemos trascenderlo para que precisamente esa conciencia se siga elevando. Como recordatorio es que todos los niveles de conciencia siempre parten del mismo único ser, solo que se está, digamos, como expresando en diferentes gradientes, en multitud de personas y de seres, ¿vale? A través de, pues, la propia conciencia. Entonces, simplemente ese es el proceso humano y Hawking nos dejó este regalo que es como un mapa, un mapa de cómo transitar o un manual de cómo ser un humano aquí en la Tierra para trascender eso, porque si no nos podemos quedar anclados a un nivel de conciencia y no salir de eso. La mayoría de las personas, digamos, que viven como inconscientes en un nivel de conciencia y al quedar anclados en todo eso por el automatismo en el que viven, pues digamos que es lo que viven durante toda una vida. Y simplemente los niveles de conciencia son como estados internos con los que uno percibe el mundo. Y al final cada uno es como que vive su vida conforme al nivel de conciencia que está sosteniendo dentro de sí, ¿vale? Es la propia conciencia que se está expresando en infinitud de seres ilimitados, ¿vale? Pero bueno, todo es el único ser, porque estas son enseñanzas no duales, así que simplemente todo nos lleva a reconocer ese camino de que somos el único ser que se está expresando en infinitud de maneras y que no hay separación entre nosotros. Es la base de las enseñanzas no duales y en este caso de las de David R. Hawkins. Así que vamos a empezar con el capítulo uno, que sería el primer nivel. Te recomiendo que te veas la clase anterior, que te la dejaré por aquí abajo. Hay una lista de reproducción también donde iré colgando todas. Porque explicamos todos los niveles y vamos a empezar desde los niveles más bajos, digamos que desde los niveles del miedo o del ego, este sería el más bajo, que es el nivel de la vergüenza. Entonces, lo vamos a ir desgranando, te lo voy a ir leyendo y nada, simplemente espero que te sirva. Ya sabes que te puedes suscribir, que puedes dar un like, que puedes comentar y seguir esta serie si te está gustando. Así que nada, vamos allá. Y aquí abajo tienes links con más información sobre todas las cosas que hacemos aquí en este proyecto del Camino del Guerrero. Y ahora sí, vamos allá. Vergüenza es el nivel calibrado 20 y dice, este nivel está peligrosamente cerca de la muerte, que puede elegirse como suicidio consciente o de manera más sutil, dejando de dar los pasos para prolongar la vida. La muerte por descuido, indiferencia, falta de cuidado o accidente es común en este nivel. Todo el mundo es consciente del dolor que produce quedar mal, ser desacreditado o parecer que uno no es persona. En la vergüenza, la persona baja la cabeza y trata de escabullirse, deseando ser invisible. Digamos que en estos niveles la conciencia es como el estado más bajo y es un estado de prácticamente de querer desaparecer del mundo. Y entonces eso es lo que está viviendo esa persona, esa conciencia simplemente a través de esa persona. Dice, el destierro es el acompañante tradicional de la vergüenza, el destierro. Y en las sociedades primitivas, en las que tiene su origen el ser humano, ser desterrado equivale a morir. Y fijaros, en estas sociedades el ser desterrado es como el equivalente a ser un desecho social. Por eso, pues esas personas viven como en los niveles más bajos de conciencia, directamente en que no merecen ni vivir. Y eso es lo que vive, es la realidad subjetiva que vive esa persona en esos niveles. Esta es la base del temor a la desaprobación, al rechazo o al fracaso. Las experiencias tempranas de desatención o de abuso físico, emocional o sexual producen vergüenza y conforman la personalidad para el resto de la vida, a menos que estos problemas se resuelvan posteriormente. Fijaros, dicen las experiencias tempranas de abuso, rechazo, miedo sexual, producen esa personalidad y esa máscara que se crea con la que vive esa persona durante el resto de su vida. Vive bajo ese campo de energía, ese nivel de conciencia de la vergüenza y vive durante todo eso durante el resto de su vida. Y es una vida que se vive muy contraída, simplemente por no trascender, por no saber cómo trascender, pues todos estos niveles. Es como un nivel de conciencia y una vida que se vive desde estados muy bajos. La vergüenza, como determinó Freud, produce neurosis. Es destructiva para la salud emocional y psicológica y, como consecuencia de la falta de autoestima, hace que uno tienda a desarrollar enfermedades físicas. Es decir, todo ese nivel interno lo que hace, la causa, todo eso que estás viviendo, ese campo de energía, hace que se desarrollen enfermedades físicas. Por eso también la enfermedad física no es algo que venga de lo externo, sino que siempre tiene o sea, las causas, perdón,
de lo que estamos viviendo internamente, del campo que sostenemos tan bajo de energía, que simplemente son indicativos de, ostras, mira todo esto que tienes dentro y empieza a transitarlo. La personalidad basada en la vergüenza es tímida, retraída, introvertida y tiende a menospreciarse. Y esto, por ejemplo, estos niveles de conciencia pueden ser que una persona los vive durante toda su vida, que vive bajo un campo de energía. Pero aunque vivas otro nivel de conciencia, en diferentes casos o ámbitos o por el propio karma, puede que un día de repente te despiertes y por lo que sea estés transitando el nivel de la vergüenza, ¿vale? Y por eso este mapa y este libro es tan preciso y tan útil, porque nos sirve para salir rápido o para tener herramientas y saber cómo salir rápido de, pues, de esos niveles de conciencia, porque si no es como que te puedes quedar anclado a ellos. Sigo. La vergüenza se usa como herramienta de la crueldad, y sus víctimas suelen volverse crueles. Los niños avergonzados son crueles con los animales y entre ellos. La conducta de las personas cuyo nivel de conciencia está solo en 20 es peligrosa. Tienden a tener alucinaciones de naturaleza acusatoria, así como paranoia, y algunos se vuelven psicóticos o cometen extraños crímenes. Muchos de los criminales, el nivel de conciencia que sostienen es niveles de la vergüenza. Algunos individuos basados en la vergüenza y en la compensación con el perfeccionismo y la rigidez, mostrándose muy determinados e intolerantes. Ejemplos notorios de este caso son los extremistas de la moralidad que establecen grupos de vigilancia y proyectan su propia vergüenza inconsciente en los demás, por lo que se sienten justificados para atacarlo. Los asesinos en serie a menudo han actuado a partir de la vergüenza, el odio y el moralismo sexual, con la justificación de castigar a las mujeres malas, entre comillas. Como esto tira hacia abajo de todo el nivel de la personalidad, la vergüenza da como resultado la vulnerabilidad a las demás emociones negativas, por lo que a menudo produce falso orgullo, ira y culpabilidad. Y dice, a nivel clínico, la depresión severa es un problema grave que puede resultar inmovilizador y ser una amenaza para la vida. Se produce no solo en individuos, sino también en grandes grupos de personas que mueren de apatía e incluso se suicidan. La desesperación está caracterizada por la impotencia y la desesperanza, y tanto se la describe como un estado de descorazonamiento que es muy difícil soportar. Se pierde la voluntad de vivir, pero en el fondo ni siquiera es posible suicidarse debido a la falta de energía. Es como que el nivel de conciencia en este caso lo que se vive es que uno como que se quiere quitar las ganas de vivir y no sienten energía para hacerlo, porque es una carga de energía tan baja, o sea, es tanta la negatividad que se sostiene y tan poca la energía que va a favor de la vida, que dice que es hasta que es imposible suicidarse. El suicidio pasivo se produce dejando de comer o atender a las necesidades físicas. Suicidio pasivo porque directamente es como que dejan de comer y se olvidan de uno mismo. Porque claro, ese nivel es como que no sostienen, no merecen ni la vida. Curiosamente, a medida que la persona sale de la apatía severa causada por la depresión y adquiere más energía, se vuelve capaz de suicidarse. Lo que explica la paradoja clínica que, aparentemente, los antidepresivos causan el suicidio, especialmente en niños y adolescentes. ¡Qué locura! Este fenómeno era bien conocido en el ámbito clínico mucho antes de que se dispusiera de antidepresivos. Cuando el depresivo apático empieza a mejorar, surge la fase de depresión agitada, en la que la presente energía para llevar a cabo en la que está presente la suficiente energía para llevar a cabo el suicidio. Qué locura es esto, los antidepresivos, ¿eh? Hace muchos años, antes de los antidepresivos, a los pacientes se les sometía a una estrecha vigilancia cuando mejoraban de la apatía al estado agitado. Dice, la vergüenza también refleja el odio hacia uno mismo, que cuando se dirige hacia afuera puede producir una agresión severa, incluso homicida. Es curioso que un porcentaje considerable de asesinos insensatos de sus compañeros de clase estuviera tomando antidepresivos. Dice también, la depresión viene acompañada de grandes cambios en la fisiología cerebral y niveles bajos de los neurotransmisores clave, como la norepinefrina y la serotonina. La propensión a la depresión incluye factores genéticos y kármicos y a menudo se transmite en la familia. También está relacionada con la vulnerabilidad al alcoholismo. Se estima que al menos un tercio de los adultos tendrán un grado de depresión de serio a moderado severo durante algún momento de su vida. ¡Qué locura! A nivel clínico, la depresión suele requerir ayuda profesional. Para complicar las cosas todavía más, resulta relativamente difícil diferenciar entre las tendencias verdaderamente suicidas y los gestos o amenazas de suicidio relativamente más frecuentes que surgen de un problema diferente, por lo general asociado con las relaciones interpersonales y los resentimientos. Las depresiones graves pueden ser tratadas si se cuenta con las condiciones adecuadas, pero en realidad indican la necesidad de recibir ayuda psiquiátrica u otra ayuda clínica profesional, así como la protección y apoyo. La pérdida de la esperanza de vivir
junto con la depresión acompañante, a menudo se dan sujetos solos y aislados en personas mayores y en personas normales que han pasado por el agotamiento psicológico de un estrés severo, como un divorcio, un desastre económico, la pérdida de seres queridos y el propio proceso de penar, perdón. El suicidio es la principal causa de muerte entre los adolescentes. Esto es una locura y hay que hacer mucho hincapié sobre todo en la salud mental, en todos estos temas de conciencia, porque para mí es lo más importante. Para mí es lo más importante. Porque ¿de qué te sirve tener todo lo externo si tú directamente no sabes gestionar esas emociones que sostienes dentro? Porque el ego siempre te va a proponer todas las trampas posibles para que escapes del momento presente y de la paz que están siempre en el presente. Entonces, para mí esto es vital. Como otras enfermedades, los grandes problemas emocionales tienen componentes físicos, emocionales y mentales. También puede haber factores interpersonales y sociales adicionales, así como influencias kármicas. La recuperación puede requerir que se aborden algunos de estos factores o todos ellos. Incluso un problema físico aparentemente simple, como una hipoglucemia funcional no diagnosticada, puede ser un factor importante. Muchos depresivos se han recuperado simplemente evitando el azúcar. El hecho de no buscar o de no aceptar la ayuda adecuada a menudo se debe al orgullo espiritual, la negación psicológica o simplemente a la ignorancia kármica. Pedir ayuda no está mal, simplemente suelta el orgullo de creer que te lo sabes todo, que tú puedes salir de eso y pide ayuda porque todos estamos aquí para apoyarnos en algún punto del camino. Estamos simplemente para eso. Seguidamente, las fluctuaciones del estado de ánimo afectan a las relaciones interpersonales, incluso al empleo. Por ejemplo, homicidios, ataques de furia en el puesto de trabajo. Es posible examinar con humildad todos los factores que intervienen y conseguir la recuperación de condiciones muy graves, casi fatales, tal como se comprueban los grupos de recuperación basados en principios espirituales. Dice la atracción de la muerte. Aunque se presupone que todo el mundo tiene miedo y aversión a la muerte, paradójicamente, bajo las condiciones adecuadas, la muerte también se contempla como algo atractivo. En este caso, la muerte se contempla como algo atractivo en este nivel de conciencia, que sería como el final del sufrimiento, o como el acto final de venganza, de sacrificio heroico. Fijaros qué locura. Esto es lo que vive una persona que vive como bajo el nivel de conciencia de la vergüenza. Como que es algo heroico, el sacrificio, o como un acto extremo de autoconmiseración. También existe la muerte romántica, como los relatos de ficción de Romeo y Julieta. Lo emocionante de la muerte está presente en el Coliseo romano, en los duelos, en los circuitos de carreras y en los actos de guerra. El coqueteo con la muerte también es lo atrayente para asumir grandes riesgos. También es posible la muerte ceremonial, como el que se conoce como el harakiri, del bushido, por ejemplo, de los samuráis. Y es celebrada solemnemente en los funerales de Estado cuando un carro tirado por los caballos transporta lentamente el ataúd. Vale, creo que voy a ir saltándome cosas porque como os lea todo, creo que van a ser vídeos mega largos. Así que voy a intentar resumirlo, sobre todo lo que tengo subrayado. Porque si no, siento que estos vídeos van a ser una locura, van a ser súper largos y no quiero tampoco que sean una chapa aquí leyendo. Así que os voy a leer lo más importante. Dice también que los pilotos kamikazes, suicidas islámicos, hacen estallar todo esto. Está profundamente enterrado en el inconsciente primitivo. Dice, hay una larga espera de diligentes voluntarios entre los extremistas islámicos y existe como ese culto a la muerte que se presenta lleno de glamour a jóvenes inocentes, impresionables, a los que se induce no solo a suicidar, sino a practicar matanzas masivas de inocentes. Durante la Segunda Guerra hubo muchos voluntarios y comúnmente el suicidio es un acto de desesperanza y desesperación, consecuencia de la pérdida de fe o esperanza. Dice la noche oscura del alma, en el ámbito espiritual. Dice, en este estado de desesperanza y de sentirse abandonado por Dios, se produce un sentimiento global de depresión, que puede incluir una alteración de la experiencia del tiempo comparable a la que se vive en los niveles inferiores del infierno, descrito por Dante. Básicamente, estos niveles de conciencia de la vergüenza, lo que vive una persona es básicamente el infierno, se vive el infierno. Pero eso simplemente es un estado interno, no quiere decir que existan esos lugares, sino que es un nivel de conciencia, simplemente los infiernos. Y dice, oh, vosotros que entráis, abandonad toda esperanza, que es algo como que podría sentir en este nivel. Dice, en este estado también puede representar la necesidad de alcanzar la validación interna de verdad espiritual antes de abandonar el ego por completo. Dice, curiosamente, esta también puede ser la ruta que tome el ateo devoto, que trata de probar si es verdad que Dios no existe, y de ser así,
si puede sobrevivir a ello. La ilusión básica del ego es que él es Dios y que él sobrevendrá la muerte. De que él es Dios y que sin él sobrevendrá la muerte. Así, lo que se describe como la noche oscura del alma es en realidad la noche oscura del ego. Dice, la confrontación con el núcleo del ego puede llegar inesperadamente y puede ser consecuencia de soltar los apegos junto con las ilusiones del ego y las falsas creencias y fantasías espirituales religiosas que hemos atesorado con respecto a Dios. Dice, paradójicamente la noche oscura del alma a menudo es signo de un progreso espiritual significativo, porque en realidad no es del alma, el yo superior, sino el ego el que está en la oscuridad. Se puede obtener cierto confort recordando el principio espiritual de que uno solo puede ascender tanto como ha descendido, y que Jesucristo sudó sangre en Getsemaní, o que Buda sintió que sus huesos crujían cuando fue atacado por los demonios. En los pozos de la desesperación espiritual y en la negra desesperanza, la necesaria sabiduría que se ha de seguir es que espiritualmente todo miedo es ilusorio. ¿Vale? Esto ya lo sabemos. La razón por la que es seguro soltar completamente todo lo que uno más quiere, junto con la creencia de que el núcleo interno del ego es la fuente de la vida misma, es que el ego no es la fuente, por más intensa que parezca la experiencia. La última barrera a la que se renuncia y se entrega a Dios es el sustrato aparente e irreductible del núcleo de la existencia misma. Y la razón por la que es seguro hacerlo es por la que eso no es verdad. Dice, con la rendición y la entrega de lo que parece ser la fuente misma, el núcleo reductible y la esencia de la propia vida, las puertas se abren de par en par cuando es kármicamente apropiado y brilla la radiante presencia de la divinidad. El yo personal con minúscula, el personaje, junto con la mente, se disuelven en el yo infinito del eterno, en el ser, con su profunda paz y su estado de unicidad más allá del tiempo. Este estado no es una consecuencia de la mente ni del ego, sino más bien del reemplazamiento que se produce cuando dejan de funcionar. Los últimos pasos requieren coraje, convicción y rendición a un nivel muy profundo. Es aquí donde la verdad, en forma de vibración, y el aura de un verdadero maestro son de máxima ayuda. La histórica mirada del gurú, dice. Así como la invocación al maestro, salvador o realidad espiritual última que uno haya elegido, sea Buda, Cristo, Krishna o directamente Dios. A ver. Vale. Os lo voy a intentar resumir, voy a ir un poco más rápido porque si no va a ser esto eterno. Vale. Dice otra forma de la experiencia de la noche oscura del alma es consecuencia de caer en un estado elevado como la alegría devocional o el éxtasis, tal como se ha descrito en las vidas de los santos cristianos. Es como uno si hubiera sido abandonado por el amado. Esto puede surgir porque uno ya ha consumido su buen karma y entonces el resto de los apegos y las tendencias kármicas salen a la superficie para ser procesados y entregados a Dios. Algunos de ellos son profundos, como el autoodio, el resentimiento y algunas creencias asociadas con el sufrimiento. Dice, la experiencia de la divinidad interna como el ser o Dios inmanente es muy distinta de la creencia en Dios trascendente. Debido a esta razón, Buda aconsejó que no se describiera a Dios ni se le dieran nombres, porque la iluminación es una condición o estado en el que conocemos el ser como nuestra propia identidad. En esta condición o estado no hay un yo con el que describir el ser. Dice, este término también incluye los problemas espirituales inherentes al ser humano, como el hecho de que la humanidad está caracterizada por una comprensión espiritual limitada llamada ignorancia, que es uno de los principales obstáculos, la ignorancia. Así, el propósito de la vida humana es superar y trascender estas limitaciones heredadas a través de la verdad espiritual, tal y como ha sido revelada por las grandes religiones y los maestros espirituales. Dice, cada cual ya tiene un nivel de conciencia específico cuando nace. A nivel pragmático se puede considerar que es irrelevante cómo se ha llegado a esa condición. Las distintas religiones, como la investigación de la conciencia, ofrecen distintas explicaciones. Sean cuales sean las razones, todo individuo tiene que proceder desde el lugar donde se encuentra en el proceso evolutivo. No obstante, si no se comprende el karma, las circunstancias individuales parecerán accidentales o caprichosas y por tanto no estarán de acuerdo con los descubrimientos de la investigación de la conciencia, que demuestran que toda la creación es un reflejo de la armonía, justicia y equilibrio divinos. Por eso para mí son tan importantes estas enseñanzas, ¿vale? Desesperación kármica. Dice, la desesperación se experimenta a través de grandes acontecimientos o catástrofes. Eh, el karma es lineal y se propaga a través del alma. Ta, ta, ta. Dice, verse afectado por lo que parecen las consecuencias kármicas negativas es el resultado de una concurrencia o participación anterior. Así,
Los vítores, cuando moría un gladiador, son kármicamente significativos, así como también es la lúgubre satisfacción que se obtiene del dolor, el sufrimiento o la muerte ajenos. Vitorear cuando se aprieta la guillotina es participar en sus consecuencias kármicas. O sea, el karma simplemente son como todas las decisiones que hemos ido tomando basadas o en el miedo o en el amor, que es el único libre albedrío. Y dice que, por ejemplo, cuando bajaban la guillotina, si tú estás participando ahí, estás disfrutando con lo que se está, con el verdugo que está bajando y cortando el cuello a quien sea, o con lo que dice aquí, tú estás siendo partícipe de ese karma. Y por eso después es como que tendrás a lo mejor que transitar también todo eso porque tú has sido partícipe. Entonces esto es súper importante también. Por eso que la justicia de Dios es siempre perfecta y parece ser que a veces es como que nos pasan porque a uno les pasan cosas mejores o peores que a otras personas y es porque sé consecuente y toma conciencia del karma que puedes tener, porque la justicia divina es perfecta, simplemente. Así que puede que estés arrastrando un karma que tengas que transitar y que aceptar y que vivir para que se pueda liberar. Dice, es mejor confiar en la justicia absoluta de Dios y no en el no juzguéis para que no seáis juzgados, porque conviene recordar que el que esté libre de falta, que tire la primera piedra. Cuando uno nace, está automáticamente alineado con el campo kármico general como consecuencia de la cualidad de su propio campo lineal dentro del infinito campo de conciencia misma. Así una entidad solo puede desplegar su propio destino mediante actos de voluntad. Para bien o para mal, la calibración de la conciencia queda afectada por el acto de voluntad. Dice en resumen, como ya se sabe, el karma, destino espiritual, es consecuencia de las decisiones de la voluntad y determina cuál será nuestro destino espiritual después de la muerte física. Los niveles celestiales, los infiernos, el purgatorio o los denominados planos astrales internos bardos. Esto también incluye la opción de reencarnar en el dominio físico humano, la cual, según la investigación de la calibración de la conciencia, solo puede tomarse mediante acuerdo con la voluntad espiritual. Así, todos los humanos han acordado elegir este camino. Además, la investigación de la conciencia confirma que todas las personas nacen en condiciones óptimas para su evolución espiritual, independientemente de las apariencias. Es decir, que el propio karma ya determina dónde tú naces y todo es perfecto tal y como es. Por eso también nacer aquí en estos países lo que indica es que hay una tendencia en tu karma que ya es bastante positiva, porque si no, digamos que por el karma que puedes traer podrías haber nacido en otro país. Cada país, digamos que también se puede ser calibrado según el mapa, y es como que cada país también calibra en un nivel de conciencia, ¿vale? Por eso también es como que el propio karma y la conciencia es atraída para nacer, desde que naces, en un propio nivel de conciencia acorde con ese país. También es conocido que el karma positivo, buenas obras, oración, servicio desinteresado, actos benevolentes, puede compensar y deshacer el karma negativo. Karma positivo, buenas obras, oración, servicio desinteresado, actos benevolentes. En este proceso los méritos kármicos se acumulan y a veces incluso puede echar mano de ellos cuando hay que afrontar vicisitudes. El proceso espiritual es un resultado automático cuando se elige de manera general estar en el mundo con una actitud de buena voluntad, perdón y amor, en lugar de verlo como un lugar donde hay que hacer transacciones provechosas para uno mismo. Qué locura. A ver, A ver, esto. Dice, la investigación de la conciencia confirma que la pobreza endémica regional es de origen kármico y se correlaciona con la transmisión genética. La mayor parte de la población humana, el 78%, calibra por debajo del 100 y consecuentemente se inician y atraen experiencias acordes con ese nivel. A medida que la gente evoluciona espiritualmente, cada nivel al que se asciende conlleva sus pruebas o tentaciones, en las que pueden caer los incautos. De estas son las más conocidas la riqueza, el poder o el prestigio, y dice, en estudios anteriores hemos aprendido que todos nacemos en condiciones óptimas para disfrutar de las oportunidades kármicas. Por lo tanto, es sabio no juzgar, puesto que lo que parece desdicha o catástrofe puede ser la puerta a la liberación para los que tienen karma negativo que deshacer. Así, los sucesos aparentemente catastróficos pueden ser elementos muy esenciales y necesarios para la evolución del alma. Cuando hay catástrofe, el ego siempre lo va a ver como negro, pero son oportunidades también para la evolución del alma y de la conciencia. Y es el karma simplemente colectivo que se tiene que desplegar en esos momentos. Vale, trascendencia. ¿Cómo trascender y salir de estos estados? En el fondo de esta desesperación se agota la energía e incluso la voluntad de vivir. Con frecuencia solo es posible rendirse y entregar completamente el ego al pozo infernal de la absoluta desesperación.
llegándose a veces hasta el punto de una muerte física inminente. En la agonía extrema e intemporal, el alma puede rogar, si Dios existe, le pido ayuda. Y esto es, estas personas que casi tocan fondo hasta los niveles casi del suicidio, han tocado tanto el fondo que a veces llega una rendición en la que ya dicen, mira, si hay un Dios, si existe algún Dios, le pido ayuda. Y entonces se produce una gran transformación. Y es bajo esto, bajo esta existencia, como uno solo puede salir de estos niveles, como dice Hawkins. Porque el nivel de energía es tan bajo que uno no puede hacer nada simplemente por salir de eso. Esto confirma la verdad de la enseñanza Zen. El cielo y el infierno están apenas a 1 milímetro de distancia. Extrañamente, el ego puede llegar a este punto en un intento de demostrar que Dios está equivocado, a veces llegando hasta la propia muerte física. El ego se agarra a cualquier cosa, por lo tanto el ego batalla hasta el último momento para probar que la muerte es real y que Dios no lo es. Por eso en estos niveles, la voluntad espiritual y la asistencia a la oración, cuando uno ya se rinde completamente, que eso calibra súper alto, es el único medio para poder salir. Y muchas personas lo han comentado que cuando llegan a los estados más bajos, a todos estos estados más bajos, pierden toda esperanza, ya es como que se rinden y, mira, me rindo a Dios y si hay algo que exista ahí, le pido ayuda porque yo no puedo más. Y ahí se produce la gran transformación, si eso va de corazón y está realmente hecho. Por eso a veces que lo que dice que el cielo y el infierno están a 1 milímetro de distancia y tú puedes pasar de estos estados tan bajos a de repente elevar en conciencia. Dice las dualidades de la vergüenza. Ya acabamos. La vergüenza es una consecuencia de negar las realidades tanto del yo personal como del ser. En la vida normal en la vida normal es transitoria, pero cuando la vergüenza es el nivel de conciencia prevaleciente, supone un obstáculo importante para la evolución espiritual y cuando es severa puede incluso amenazar su supervivencia física. Así que bueno, son los estados más bajos. Y aquí tiene la última tabla, que son simplemente las dualidades de la vergüenza, que son atracciones y aversiones. Y esto simplemente lo que significa es que aquí el ego, el personaje, lo que no somos, es como que se siente atraído a una serie de cosas, porque saca un jugo emocional de verse atraído hacia toda esa serie de cosas. Entonces las atracciones es como que tenemos que renunciar, ¿vale? A ellas para poder salir de este nivel. Y también luego están las aversiones, que es como que lo que el ego no se quiere abrir a todo eso para trascender ese nivel. Pero tampoco hay que apegarse, porque el ego simplemente es como que tiene apego hacia las atracciones y hacia las aversiones, que serían, digamos, tanto lo malo como lo bueno, por explicarlo de alguna manera. Entonces, no hay que apegarse a ninguna, pero para trascender el nivel, tienes que intentar rechazar el jugo emocional que se saca de las atracciones, ¿vale? Que digamos que sería el alimento que el ego extrae para mantenerse en la vergüenza, y tienes que abrirte a las aversiones, ¿vale? Para que puedas transitar ese nivel. Así que te las voy a leer. Y las atracciones serían en este nivel de la vergüenza, es decir, la persona que está en este nivel se siente atraído porque saca un jugo emocional para mantenerse en ese nivel, se siente atraído hacia el autocastigo, la depresión, el juzgar a los demás, la negatividad, el encogerse, esconderse. Todo esto se saca un alimento emocional, ¿vale? Y es a lo que hay que renunciar. Considerarse indigno de vida, visión rígida de uno mismo, la condena, la muerte, la denigración, el odio hacia uno mismo, la severidad, el desequilibrio, el culparse, el exagerar las faltas, la visión parcial y selectiva, considerarse un perdedor, el final del camino, considerarse indigno de amor, error imperdonable, orientación narcisista, servir al yo pequeño, autoevaluación indulgente, el yo como centro de vida, enfocarse en el yo y debería haber. Todo esto son jugos emocionales, atracciones que en este nivel, digamos que el ego se siente atraído hacia todo esto, hacia el castigo continuo, la culpa, el juicio, todo lo negativo, porque el ego se alimenta y sobrevive de todo eso. Y ahora las aversiones, que digamos que es a lo que el ego no quiere abrirse para trascender esto, es no se abre a perdonarse a uno mismo. Y es justamente lo que hay que hacer, ¿vale? Abrirse a perdonarse a uno mismo, elegir la vida, rendirse a la misericordia de Dios, soltar la propia posición, hacerse visible, afirmar el don de la vida, corregible, flexible, perdonar, elegir la valía, honrarse a uno mismo, perdonarse, ser bueno, ver ambos lados de la situación, culpar a la ignorancia del ego, trascender las limitaciones, visión general equilibrada, ser capaz de corregirse, el comienzo de lo nuevo, tener valía por ser un hijo de Dios, tomar el error como una lección, preocuparse por los demás, servir a la vida, soltar la posición egoísta, participar en la vida, enfocarse en los demás y saber que entonces no fui capaz, ¿vale? Y con esto daremos paso al capítulo 2 que es la culpa y el odio, que sería el siguiente nivel. Así que bueno, en resumen, este sería el capítulo de la vergüenza. Y pues son esos estados donde uno quiere desaparecer, donde se siente muy pequeño, son niveles de conciencia donde uno simplemente es como que no se siente digno, se culpa a sí mismo y son como los estados más bajos, donde digamos que la carga de negatividad está al máximo
Y la carga de lo que somos, o sea, el amor que está presente en todo y es lo único que existe y el ser, digamos que está al mínimo. Entonces tenemos que ir bajando como esos niveles de negatividad para que la propia conciencia se vaya elevando. Que no es algo que haga el personaje también, sino que es algo que sucede por la propia gracia y el karma. Pero teniendo estos manuales, pues mira, tenemos como un mapa, sabiendo lo que se va a vivir, cómo podemos trascenderlo, rindiéndonos a la voluntad de Dios, rendirnos completamente, pedir asistencia a la voluntad divina, que calibra súper alto, y simplemente renunciando a las atracciones del jugo emocional que el ego saca en esos niveles, porque son el alimento que el ego extrae para que te mantengas ahí, para que la conciencia se mantenga ahí, es a lo que hay que renunciar. ¿Vale? Así que este fue el capítulo de la vergüenza, espero que te haya gustado, que te haya servido. Puedes dar un like, comentar si quieres que siga y seguiré haciendo los demás. La verdad que es súper largo leer todo el libro entero, porque cuando lo leo solo es como que voy más rápido, pero aquí al tener que hablarlo y a lo mejor explicarlo, son vídeos súper largos, así que bueno, me comentas si te gustó, si quieres que siga con la serie y seguiré grabando más. Si quieres más info... Pues bueno, aquí abajo tienes, te puedes unir a la comunidad, puedes cargarte recursos gratuitos, puedes comprar el libro del Camino del Guerrero, te puedes unir a la escuela, donde trabajamos todo esto todas las semanas. En la escuela hay dos fases. Hay una fase para volver a nuestra paz, donde trabajamos todos los cimientos y trabajo interno. Y luego hay una fase 2 para emprendedores, si sientes el emprender y el expandirte desde el ser, bajo estos principios espirituales, desde el ser y desde el poder. Y si sientes cualquier cosa, me puedes escribir. Tienes mi WhatsApp para programas uno a uno conmigo, sesiones o lo que necesites, preguntas, me puedes escribir sin ningún problema, yo te contesto. Y nada más, espero que te sirva. Like, suscríbete y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.